Muy buenos días, muy buenos y bendecidos días para todos ustedes allá en casita, hermanos. Yo soy su hermano Anthony Saldaña. El día de hoy vamos a desglosar un tema que yo he puesto por título, ¿va? No bases tu santidad y no bases tu personalidad a partir de un cargo que tengas o que no tengas dentro de tu congregación. Vamos primeramente haciendo una oración, vamos poniendo primeramente este momento en las manos del Señor, hermanos. Te invito a que cierres tus ojos allá en casita, vamos a hacer una oración. Señor, gracias, Señor. Gracias primeramente, Señor, por otro día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por esa misericordia, Señor, que has tenido, Señor, de nosotros, Señor. Porque sin ser mejor, Señor, que los que están allá afuera, Señor, tú nos has permitido, Señor, despertar otro día más y llenar nuestros pulmones, Señor, de ese oxígeno, Señor, que tú has creado, Señor, para que nosotros, Señor, respiremos, Señor. Gracias, Señor, por ese soplo de vida, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te fijaste en nosotros, Señor. Desde antes, Señor, de nuestro nacimiento, Señor, tú ya nos habías escogido, Señor. Tú tienes algo, Señor, especial para cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque muchos, Señor, el día de hoy, Señor, ya no abrieron sus ojos, Señor. Muchos, Señor, están postrados en una cama, Señor, de hospital, Señor. Muchos, Señor, están tras una reja, Señor, el día de hoy, Señor. Y tú nos tienes con libertad, Señor. Tú nos tienes con salud, Señor. Para darte gloria, Señor, únicamente, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que has puesto en mí, Señor, otro día más, Señor. Por esa oportunidad, Señor, que nos das, Señor, para ser mejor personas, Señor. Para reivindicarnos, Señor, en aquellos, Señor, que aún fallamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú controles, Señor, esta lengua, Señor. Que tú controles, Señor, este momento, Señor. Que seas tú, Señor, a través de mí, Señor. Corta, Señor, toda lengua del hombre, Señor. Todo pensamiento de la carne, Señor, que pueda inmiscuirse, Señor, en tu obra, Señor. Que seas tú, Señor, únicamente, Señor, tomando el control, Señor, de todos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que abras, Señor, nuestras mentes, Señor. Que nos permita, Señor, digerir tu palabra, Señor. Que podamos tener entendimiento, Señor, de lo que tú nos traes el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos, Padre Santo, el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que desciendas tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Señor. Y en aquellos hogares, Señor, que nos están viendo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, Señor. A ti, Señor, sea toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Muy bien, hermanos. Pues como les decía, este tema surgió porque me han llegado a hacer este tipo de preguntas tan increíbles que cuando llegan a mí digo, ¿es verdad? Y aparte, no es solo a mí, yo he escuchado en otros lados, en otras congregaciones, con otros hermanos, ¿sí?, que le preguntan o me han preguntado o se preguntan, oye, hermano, ¿cómo debe de ser la santidad para mí que soy un ministro de alabanza? Bueno, vamos a ver primeramente lo que es la definición de santidad. Santidad dice que significa puro, consagrado y separado para Dios.
Eso es lo que significa, es la definición de santidad, ¿sí? Pero me llega a mí esta retroalimentación del Señor, o sea, que yo como músico debo ser más santo que una persona que solamente viene y se congrega. Este tema es para todos, hermanos, es para todos los ministerios dentro de una congregación. Ya se hable de un ministro de alabanza, ya se hable de un maestro de la palabra, ya se hable de un pastor, ya se hable de una persona que solamente va y se congrega y ocupa un lugar en la congregación. Se está hablando de aquel que hace los aseos en el baño. Se está hablando de aquella persona, de aquel siervo de Dios que está en la puerta recibiendo a todos los hermanos. Es para todos. No es específicamente para un ministerio o para ciertas personas. Obviamente yo en esta ocasión me voy a concentrar o voy a especificar más dentro de lo que es la alabanza, porque gracias a Dios y su misericordia es lo que Dios ha puesto en mí. Él me ha dado a mí el don de la alabanza. Entonces voy a redundar un poco más en los ejemplos de la alabanza, pero es en general, ¿sí, hermanos? Dice, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque tenemos que entender nosotros, tenemos que entender cada uno de nosotros, de los que somos siervos de Dios y de los que nos decimos que somos hijos de Dios, que primeramente, antes de ser un ministro de alabanza, que primeramente, antes de ser pastor, maestro, soy un siervo. Y que antes de ser un siervo, yo soy hijo. Y que Dios nos ha dado ese grande título a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese título? Sus hijos. Él dice ya que nosotros somos sus hijos. ¿Y a qué ha llamado a sus hijos? A santidad. Eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. Voy a pedirles que vayan a Primera de Pedro 15, Primera de Pedro 1, del 15 al 17. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Primera de Pedro 15, del 1 al 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos pues a Primera de Pedro 1, del 15 al 17. ¿Y qué nos dice ahí? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces veamos aquí, hermanos, que cuando somos hijos de Dios, ¿sí? No está diciendo ministros de alabanza, ser santos o ser más santos aún que los que vienen y se congregan. Pastor, tienes que ser más santo que el ministro de alabanza, porque tu cargo es mayor, tu santidad tiene que ser mayor. Eso no lo dice la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Esto por qué no lo dice que en toda nuestra manera de vivir? Porque muchos en la iglesia, hermanos, desgraciadamente ocurre dentro de la iglesia. Nos subimos al altar a deleitar a toda la gente, a tratar de encaminar a la presencia del Señor en la alabanza. O nos subimos al púlpito a dar un estudio, a dar una prédica. Y ahí hablamos con un amor exquisito que todos dicen, vaya, esta persona verdaderamente está ungida, es un hijo de Dios.
En la congregación se dirigen con todo amor y todo respeto a todas las personas. Hermanos, hermanas, los amo, los quiero. Pero ¿qué pasa? Salimos de la congregación y es como si fuera un traje. Nos quitamos el traje de cristiano y nos ponemos el traje del mundo. ¿Y qué pasa? Afuera ya no nos dirigimos con amor. Somos otra persona totalmente. Por eso dice aquí que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente cuando estamos frente a ciertas personas con las que tenemos que aparentar algo, hermanos. Entonces vemos que Pedro nos dice aquí que hemos sido llamados a santidad al momento de que nosotros somos hijos de Dios. No al momento de que eres ministro de alabanza, no al momento de que eres un maestro de la palabra de Dios, al momento de que somos llamados hijos de Dios. Desde ese momento somos llamados a santidad, hermanos. Eso nos dice pues en 1 de Pedro 1, 15 al 17, ¿sí? Aquí en la palabra de Dios, hermanos, hay más de 30 versículos que nos hablan y que nos llaman a santidad. No es uno ni dos, hermanos, es una parte del cristiano muy importante para servir y para ser hijo de Dios. El que nosotros, nuestra vida, esté apartada para Dios, como dice la definición de santidad: puro, consagrado y separado para Dios. Vamos a ver algunos de los versículos. No vamos a ver los 30 versículos, no vamos a ver los más de 30 versículos que hay en la palabra, pero vamos a ver algunos versículos que he preparado para ustedes. Vámonos también, este siguiente versículo es también en Primera de Pedro. En Primera de Pedro vamos a ver ahora del 2, Primera de Pedro 2:9. Y Primera de Pedro 2:9 nos dice, escuchen bien qué hermoso es esto que nos está diciendo: mas vosotros sois linaje escogido. Entiendan aquí, hermanos, que somos un linaje escogido. Cuando tú separas lo especial de lo que está todo en conjunto, hermano, es algo todavía más impresionante. Es algo que debes de tomar con más fervor, porque dice que Dios te escogió. Dice, vosotros sois linaje escogido. Escuchen qué hermoso es esto: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vean que Dios nos sacó de la inmundicia, nos sacó del lodo donde estábamos, nos limpió y nos hizo parte de su linaje, del real sacerdocio, hermanos. No te está diciendo que eres cualquier cosa, hermano. Eres un real sacerdote al servicio del Señor, hermanos. Por lo cual debemos de estar en santidad, hermanos. Real sacerdocio y nación santa, ¿sí? Aquí nos dice, nos está diciendo que tenemos que ser una nación santa, que es santa, apartada para Dios, ¿sí? Eso fue en Primera de Pedro 2:9. Vamos ahora a Romanos, hermano. Les invito que me sigan ustedes también en la palabra de Dios, para que vean que no soy yo el que está hablando. No es mi palabra, sino es palabra del Señor. Vamos a Romanos 12, 1 al 2. Y dice aquí en Romanos 12, 1 al 2: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si tú no santificas tu vida, no vas a estar agradable ante los ojos de Dios, hermano. Tenemos que ser conscientes en esto. El Espíritu Santo, si nosotros andamos en desobediencia, no estamos santificados, no dudes, hermano, que te va a usar. Te va a usar. El Espíritu Santo te va a usar. Dios te va a usar, porque aunque tú andes en desobediencia, Él no puede quedar
en ridículo. Dios no puede quedar en mal ante la gente, ante su pueblo. Entonces, no dudes que aunque andes en desobediencia, te va a usar. Pero qué tristeza, hermano, es que te haya usado tan hermoso, tan bonito en la obra de Dios para ganar armas, para ser una palabra de aliento para una persona que lo necesitaba en ese momento. Pero qué triste va a ser que cuando tú llegues a la presencia del Señor, Él te diga: apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Aunque tú hayas echado fuera demonios en su nombre, hermano, si tú andas en desobediencia, no fuiste tú el que los echó fuera. Fue Él precisamente usándote a ti, hermano. Y qué triste va a ser ese día que cuando tú llegues a su presencia, Él te diga que no te conoce. ¿Sí? Entonces Él nos dice aquí otra vez que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. ¿Santo para qué? Para ser agradable a Dios. Otra vez nos menciona la santidad que tiene que haber en nuestra persona para poder ser agradable a Dios, hermanos. Eso fue en Romanos 12, del 1 al 2. Vámonos ahora a Hebreos. Hebreos, hermano, 12, 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y ahí nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean qué fuerte nos habla aquí, hermanos. Dice que tenemos que buscar la paz con todos. Esto entra donde dice: hay personas que solamente aman, Señor, aman a las personas que son fáciles de amar. Tu hermano pues es tu sangre, es alguien que por ende amas. Tus padres, tu hijo, el que saca mejores calificaciones. Aquí entra, hermano, donde dice todos, ¿sí? A tus enemigos, entra a tu hijo el desobediente, a tu hijo que anda por malos caminos, a tu hijo el que tal vez anda en drogas, ¿sí? A tu hijo el que no saca buenas calificaciones. Porque eso es donde entra la recompensa, hermanos. Donde tú amas al difícil de soportar. Amas al que no te da satisfacciones siempre, hermano. Aquí dice: ama a todos, estar en paz, seguir la paz con todos. Y la santidad, aquí es donde nos dice otra vez la santidad. Escuchen, hermanos, esto es muy importante. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí nos dice: si yo no soy santo, si yo no santifico mi vida, por más que esté dando palabra del Señor, como en estos momentos, si yo no tengo mi vida en santidad, si yo no vivo en santidad en cada momento de mi vida, no solamente cuando estoy en una congregación, hermanos, yo no veré al Señor, hermanos. Si tú no entras en santidad en tu vida, ¿sí?, no verás la presencia del Señor, hermanos. Esto es muy delicado. Entonces nos está diciendo que la santidad es un punto demasiado importante, demasiado crucial en la vida de un cristiano, hermanos. Entendamos, por favor, que tenemos que santificarnos. Y recordemos, yo no te estoy diciendo, hermano, ni te estoy señalando que tú no eres santo o que no vives en santidad y que yo sí. Recordemos, hermano, que cuando el Señor nos da palabra, hermanos, primeramente me la da a mí, porque yo estoy fallando en ese punto, hermanos. Me está diciendo que yo, Anthony, el que está dando esta palabra de santidad, tengo que santificar mi vida, tengo que santificar cada instante de mi vivir, hermanos, porque si no es así, no veré la presencia del Señor. Esto es muy delicado, hermanos. Es muy importante, hermanos, que entendamos
que sin santidad no estaremos en la presencia del Señor, hermanos. La palabra de Dios nos dice cómo podemos llegar a ese punto de santificar nuestra vida. Dices, pero ¿cómo le hago para santificar? No te metas en una discusión con tu mente. No te metas en un conflicto con nadie, ni contigo mismo. Si tú buscas algo, la respuesta aquí está en este libro, hermanos. Dios nos dejó este instructivo para que tú puedas saber lo que necesitas saber para estar en su presencia, hermano. Entonces, si queremos saber cómo llegar a esa santidad, eso nos lo va a decir la palabra de Dios en Juan 17:17, hermanos. Vamos a Juan 17:17, hermanos. Los invito a que sigan la palabra de Dios, me sigan ustedes también allá en casita, para que vean que no soy yo, hermanos, sino es la palabra de Dios la que está hablando. Juan 17:17, aquí vemos, y la palabra de Dios me está indicando que en esta parte el que habla es el Hijo de Dios, es Jesús mismo hablando, diciéndonos cómo vamos a llegar a la santidad. Juan 17:17 nos dice: santificarlos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Qué poderoso es esto, hermanos. Jesús nos dice que nos santifiquemos en la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Dice aquí: tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Si tú te quieres santificar, hermano, ¿sabes lo que necesitas hacer? Es leer este libro, hermanos. Este libro es la verdad, porque es palabra de Dios, hermanos. Y aquí viene todo lo que tú tienes que hacer para santificar tu vida. Dios nos mandó a su Hijo, y su Hijo es un maestro, el cual, como yo no he visto otros, ¿sí? Dios mandó a su Hijo Jesús, y Jesús, mediante su vida, mediante los años que vivió aquí en la tierra, que Él se hizo carne para estar entre nosotros, Él ejemplificó con su vivir. No solamente dijo, haz esto, no solamente te dijo, ayuna los domingos. Es un ejemplo muy burdo, hermanos. Ayuna los domingos, y que los demás viéramos que Él no lo hacía. No, Él decía, ayuna los domingos. ¿Y cómo te lo decía? Ayunando Él los domingos. ¿Cómo decía? ¿Cómo nos decía? Santifica tu vida. Él santificaba su vida para ejemplo de nosotros, para que nosotros tuviéramos ese ejemplo vivo de su palabra, hermanos. Por eso dicen que Él es el verbo, porque Él lo que hacía era lo que teníamos que hacer, hermanos. Él es el verbo hecho carne, hermanos. Entonces, si tú necesitas saber cómo santificar tu vida, cómo ser agradable a Dios, tienes que saber la palabra de Dios. Allí te va a decir lo que tú necesitas para santificar tu vida, hermano. No le busques al hermano, al pastor. Busca en la palabra de Dios, hermano, y ahí te va a dar todas las respuestas que tú necesitas, hermano. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4:7. Esta va a ser la última cita que les voy a dar. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8. Gloria a Dios. Al 7. Aquí está.
Gloria al Señor. Primero de Tesalonicenses 4 del 7 en adelante dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ojo, les voy a leer otra vez. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vean qué fuerte, hermanos, es esto. Es muy fuerte lo que nos está diciendo, hermanos. Se los voy a leer otra vez y necesito que pongan mucha atención y escudriñen lo que Dios nos está diciendo en este momento. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En este momento, hermanos, nos está llamando a santificación mediante mí, hermanos. Nos está llamando a mí, junto con ustedes, nos está diciendo que debemos ser santos. En este momento es otro recordatorio que nos está dando de la santidad. Así que, si tú rechazas esto, hermano, que está en este momento saliendo de mi boca, hermano, tú no me rechazas a mí, que yo soy el que lo estoy diciendo. Estás rechazando a Dios, porque Dios está usándome a mí como un instrumento para decirnos a nosotros que debemos santificarnos, ¿sí? Que debemos santificarnos, porque sin santidad no veremos al Señor. Hermanos, entiendan esto. No soy yo, no es mi carne, no soy yo, Anthony, el que está hablando. A pesar de que me ven a mí a través de su pantalla, hermanos, me ven hablando a mí, no soy yo, es Dios directamente hablando a nuestras vidas, hermanos. Y nos dice que si el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, y que también nos dio su Espíritu Santo, hermano. Esto es lo que nos dice la palabra acerca de la santificación, entre otros versículos más, hermanos. Por lo cual yo les invito, hermanos, y yo me invito también a mí mismo, hermanos, a que santifiquemos cada instante de nuestro vivir, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, con nuestros hermanos de la iglesia, y no solamente con ellos, hermanos, sino con nuestros vecinos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, hermanos. Debemos demostrar que somos la luz en las tinieblas, hermanos. Debemos ser santos, Señor, en cada momento de nuestro vivir, hermanos. Retomando por qué salió este tema, ¿sí? La pregunta de cómo es posible que una persona que ya tiene también tiempo en el evangelio, y personas nuevas que también les surge esa duda: oye, hermano, ¿cómo debe de ser la santidad para un ministro de alabanza? ¿Cómo debe de ser la santidad para un siervo de Dios? Les voy a recordar algo muy importante, hermanos. Antes de ser pastor, antes de ser un ministro de alabanza, antes de ser un maestro de la palabra de Dios, antes de ser cualquier servidor, ¿sí? Antes de poner un cargo por enfrente, recordemos que somos siervos de Dios, hermanos. Y recordemos que antes de ser un siervo de Dios, somos hijos de Dios. Y como les mencioné al inicio, hermanos, al momento de que tú eres hijo de Dios, eres llamado a santidad. No hay un grado de santidad para cada posición en tu congregación, hermano. No depende tu santidad, tu identidad como cristiano, tu identidad como hijo de Dios, y tu santidad no se puede medir en grados dependiendo el cargo que tú tengas dentro de la congregación, hermanos. No quiere decir que hay una santidad nivel 10 para el pastor, que es el grado que tiene que tener el pastor como santidad. Y no te dice la palabra de Dios que hay un nivel 9 en santidad para los ministros de alabanza, y que el maestro en la palabra de Dios tiene que tener un nivel 8 en santidad para poder ser agradable a Dios. La misma santidad, el mismo nivel de santidad que debe de tener el pastor, el mismo nivel de santidad que debe de tener el ministro de alabanza, el maestro, el diácono, los sugieres,
lo debe de tener hasta la persona que solo va y se congrega, que solamente va y se sienta en una silla a escuchar el alimento, hermanos. Porque hasta esa persona que va y se sienta solamente, que no tiene una función dentro de la congregación, esa persona que hace el aseo de los baños, esa persona que está recibiendo en la puerta a los hermanos, que les está cambiando sus semblantes desde que entran, dándole un fuerte abrazo, bienvenido hermano a la casa de Dios, Dios te estaba esperando. Tiene que tener la misma santidad, todo en conjunto tiene que tener una misma santidad. No alguien que sirve tiene que tener más santidad que una persona que no sirve, hermanos. Hay que entender esto, es muy importante, porque ¿saben qué? Yo voy a poner un ejemplo que yo viví dentro del grupo de alabanza. Cuando una persona no se siente con la responsabilidad porque no tiene un cargo de líder, ¿sí? Me tocó a mí verlo, ¿sí? Yo le decía a los integrantes de la alabanza, ¿va? ¿Sabes qué, hermano? Tenemos que llegar temprano a los ensayos, tenemos que ser responsables con lo que representamos y el cargo que tenemos como ministros de alabanza. Vamos a estudiar, necesito que llegues estudiado en tu parte, en lo que tú ejerces en la alabanza, las adoraciones y las alabanzas que vamos a tocar para el servicio. No que hay muchos hermanos que no toman la responsabilidad y llegan sin estudiar, apenas llegan y estudian en el momento que estamos ahí y nos dificultan a todos el ensamble de la alabanza. No ensayan las voces, no ensayan la batería, no ensayan la guitarra. Hasta ese momento quieren llegar a ensamblar todo sin un ensayo previo. ¿Y qué es lo que pasa aquí, hermanos? Cuando no ensayamos, estamos atados a la presión de, chin, y si me equivoco en la letra es que no me la sé, tengo que estarla leyendo porque no me la sé, porque no la estudié. Híjole, aquí llevaba un adorno la voz y no lo hice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué adorno voy a implementar? Entonces, en lugar de dejar fluir el Espíritu Santo en la alabanza para poder guiar a la gente, hermanos, para facilitar el ensamble de la alabanza, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Estás concentrado en otras cosas que van a hacer que ese ensayo no sea beneficio para todos, hermanos, porque nos vamos a estar deteniendo. No ensayan, llegan tarde. Se les dice a los hermanos, el domingo vamos a llegar temprano para poder darle una ensayada final, para poder checar que verdaderamente los micrófonos no vicien, que no haya volúmenes que puedan alterar el orden, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa en muchas congregaciones, hermano? No me dejarán mentir, pero creo que en la mayoría de las congregaciones han notado esto, que está la hermana que está dirigiendo el servicio, que está el pastor dando una oración para dar paso a la alabanza. ¿Y qué es lo que pasa? De repente se escucha una tecla del teclado porque está calando el sonido en ese momento. Se escuchan las cuerdas de una guitarra porque está calando el sonido, porque está calando la afinación hasta ese momento. Se escucha el de la batería tocando la batería para ver que todo esté afinado, que todo esté en orden. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Eso se convierte en un desorden, hermano. Estamos interrumpiendo, estamos sobreponiéndonos encima del que está haciendo la oración. Los hermanos están concentrados en la oración, hermanos, están tratando de hallar la conexión con Dios, hermanos. ¿Y qué pasa? Te desconcentra esa tecla del teclado, te desconcentra esas cuerdas de la guitarra. Que no puede ser, hermano, que alguien que tiene que tener un orden no lo tenga. ¿Por qué? Por indisciplina, porque no quiere poner de su parte para llegar una hora más temprano antes de que se empiece el servicio y arreglar todos esos detalles, hermanos. Entiéndame que esto no es un agravio, no es algo que sea un reclamo, es algo que nos está diciendo Dios que tenemos que tener conciencia. Y eso entra en parte de la santidad, la responsabilidad que tenemos como siervos de la obra de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Como estas personas dicen, pues es que yo no soy el líder, no tengo por qué llegar temprano,
no soy el líder, pues yo no tengo que estar consciente de lo que es la palabra de Dios. Yo nada más toco mi instrumento y con eso es más que suficiente. Dios está agradado de lo que yo hago para Él. Como yo no soy líder, yo no tengo la responsabilidad de que todo salga perfecto. Pero ¿qué pasa? Esta persona que venía ejerciendo las actividades de poner en orden los ensayos, de poner en orden el sonido, de poner en orden los instrumentos, de poner en orden las alabanzas que se van a tocar, que está fungiendo la función de un líder, deja de ir, o ya no está presente, o tiene que salir fuera, y ese domingo, esos días de ensayo, que no va a estar presente el líder, ¿sí? Otra persona tiene que tomar su lugar. ¿Y qué pasa? La persona que ya se siente con la responsabilidad, que no lo sentía antes de que le deslindaran y que le dieran la responsabilidad de tomar las decisiones que toma un líder, hasta ese momento quiere tomar la responsabilidad y hasta ese momento siente el verdadero compromiso que tiene con Dios. Y hasta ese momento llega temprano, hasta ese momento respeta lo que es la vestimenta que tiene que tener, respeta los horarios, toma el interés porque no se vea ese desorden de estar afinando, calando los sonidos cuando la persona que dirige está ya dando la oración. Hasta ese momento tomar el compromiso y la responsabilidad que tuvo que tener desde que no era un líder. Creo que eso está mal, hermanos. Tenemos que ser un líder, cada uno de nosotros, hermanos, sin tener ese título de líder, hermanos. Porque, ¿qué es lo que pasa allá en el mundo? Se los voy a trasladar para que lo entendamos un poco más, o sea, un poco más digerible para algunas personas. Cuando tú estás en un trabajo, en tu trabajo, las personas que dirigen la empresa ven el comportamiento de todos sus empleados. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que van a requerir un líder, que van a requerir un supervisor. Entonces, las personas que son simples obreros, que van trabajando conforme al paso de los días, van demostrando lo que son como obreros, su forma y calidad de trabajar, su forma y calidad en su responsabilidad, en su compromiso con la empresa, de llegar temprano, de no llegar tarde, de estar a sus horas, de no dar problemas. Las personas que están arriba tienen esa facilidad de ver hacia abajo y ven el comportamiento y el compromiso que tienen con cada uno de sus operadores, ¿sí? Cuando ellos requieren un líder, un supervisor, no van a agarrar al que tiene su récord con faltas, con incapacidades, que reniega de todo, que falta, que llega tarde, que no tiene compromiso, que no apoya. No que hagan de más, ¿sí? No que sean como en el mundo dicen, ¿verdad? No que sean alguien que esté arrodillándose a sus pies, ¿verdad? Sino alguien que haga lo que tiene que hacer de la mejor manera que lo puede hacer. Y esa persona es la que van a subir el momento que requieran alguien que lidere su empresa, hermanos. En la obra de Dios es lo mismo. ¿Por qué cuando eres un siervo que solamente tocas la batería, eres un ministro de alabanza sin un cargo como tal de líder? Vas a dejar al aire muchas cosas, vas a decir, yo no tengo el mismo compromiso que el que es el líder. Yo no tengo la misma responsabilidad que el líder, entonces, pues, si puedo llego temprano y si no, no. De todos modos van a ver que me esfuerzo, si ensayo, no ensayo. Cuando Dios va a llamar a las personas a ser líder, ¿sí? Lo ve desde su inicio, hermanos, desde cuando llega con humildad, hermanos, desde cuando llega con sujeción, hermanos, desde cuando llega con lo que pide el Señor, con santidad para su obra, ¿sí? Y es la misma santidad que debemos de tener un siervo de Dios que solamente es un ministro de alabanza, a cuando es un siervo de Dios que es ministro de alabanza y aparte tiene el cargo de líder, hermanos.
Es la misma santidad que tiene que tener uno como el otro. El que solamente toca un instrumento, que no es líder, no debe de ser menos santo que el que es líder solamente porque no lo es. Pero desgraciadamente, en la iglesia, entre los hermanos existe eso, que pensamos que nuestro grado de santidad, nuestro grado de compromiso con la obra del Señor, depende del cargo que tengamos en nuestra iglesia, hermanos. Estamos equivocados, hermanos. Eso no puede ser así, de esa manera, hermanos. Para cerrar este tema, hermanos, les quiero recordar, santidad significa apartados para Dios, ¿sí? Y no hay grados de santidad que dependan al grado de compromiso que tienes con un cargo en la iglesia, hermanos. La santidad es la misma para todos, hermanos. La santidad es la misma que tiene que tener el pastor, con la santidad que tiene que tener la persona que se va solamente a congregar, hermanos. Santidad, hermanos, es muy importante, porque sin la santidad, hermanos, no vamos a ver la presencia de Dios. Espero que el Señor nos haya mostrado con claridad lo que pide de nosotros y la santidad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Al nosotros tener el gran privilegio, hermanos, de haber sido nombrados hijo de Dios, de que Dios nos haya dicho: tú eres hijo mío. En ese momento que tú pasas a ser parte de los hijos de Dios, estás llamado a ser santidad. En cualquier situación que te encuentres de servicio en tu iglesia, seas pastor, seas ministro de alabanza, seas maestro de la palabra, o solamente seas alguien que va y se congrega y toma un lugar, un asiento y escucha la palabra de Dios. No hay grados de santidad para cada ministerio, para cada puesto en la iglesia. Es una misma santidad la que Dios nos pide, y es la santidad que Él tiene la que nos dice que nosotros tenemos que hacer. Porque dice: si Él es santo, el que te llamó, tú también debes de entrar en santidad, hermanos. Entonces, pongo esto en manos de Dios, hermanos. Espero que haya sido de bendición para muchos de nosotros. Espero que haya sido entendible. De todos modos, yo quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Mi nombre es Anthony. Yo quedo para ustedes. Démosle gracias a Dios por este día. Démosle gracias a Dios por todo lo bueno y por todo lo malo que llega a nuestras vidas, hermanos. Pero saben que la santidad es muy importante, hermanos. No olviden esto, hermanos. No hay santidad en grados dependiendo a un puesto que tienes o que no tienes en una iglesia, en una congregación, hermanos. Todos, al ser llamados hijos de Dios, hemos sido llamados a santidad, hermanos. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, y con esto damos por terminado el tema de hoy. Y gracias, Señor. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a despedir su palabra, vamos a despedirnos yo me voy a despedir de ustedes, mas no de la presencia del Señor. Señor, yo te pido, Señor, que en este momento, Señor, tú te quedes, Señor, con los que nos quedamos, Señor, y vayas a todos lados, Señor, a donde van, Señor, los que nos ven allá en casita, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, por este alimento que acabas de bajar a nosotros, Señor. Gracias, Señor, ponemos todo en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, siempre obrando a través de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la honra, Señor, toda la gloria, Señor. Y que toda, Señor, tu alabanza, Señor, sea para ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Santo.